Bueno, cuando hablamos de cómo llegamos a este camino del teatro, Ujú. em, sucede algo muy particular, ¿no? Porque uno, cuando está en el presente, en su momento, va viviendo las decisiones sin tener todo resuelto, Mm. cosa que es muy característica del arte. Entonces, luego cuando se va caminando y se va haciendo una ruta, se va haciendo una memoria, una experiencia, Ujú. tienes la oportunidad de revisar, ¿no? De mirar con un poco más de perspectiva. Ujú. Y entonces puedes atar algunos cabos. Claro, uno tiene impulsos cuando uno empieza, tiene motores, Intuiciones. intuiciones Ujú. y también convicciones. Sí. Creo que en el caso de Maguey y en mi caso particular, esas convicciones sobre, sobre el país, sobre la vida, sobre las relaciones humanas, Ujú. fueron fundamentales, ¿no? Ujú. Cómo esa visión que buscaba nuevos caminos Ujú. de realización personal se tradujeron en esta opción por el teatro, Ujú. em, como una vía no solamente profesional de hacerte tu vía laboral, ¿no? Ujú. Sino como una forma de realización más amplia Ujú. y muy, muy irracional, muy extraña, porque como con todo en contra, ¿no? Sí. Con todo, digamos, una profesión no reconocida, Claro. eh, Desde la la familia hasta familia, el la... entorno, Sí, luego una profesión que no se caracteriza por ser económicamente muy rentable, claro. eh, en fin, llena de prejuicios alrededor, Y ¿no? aparte en donde se movía Maguey y se sigue moviendo no es, digamos, lo más seguro o lo más así, la decisión, digamos, de modelo de éxito, entre comillas, ¿no? Claro, claro. Es Nosotros bastante siempre arriesgado. distinguíamos hasta hoy, entre éxito y trascendencia, Exacto, ¿no? claro. Y, pero creo que justamente esos elementos antagónicos, esos problemas, esas barreras, son las que han generado la fuerza, Mm. la pasión, ¿no? Que había mucha pasión Ujú. y a la vez había muchos filtros, muros, dificultades, preguntas, Ujú. interrogantes diversas. Entonces, esa lucha por desentrañar día a día con el trabajo, con la investigación, con el aprendizaje, cada una de esas preguntas que a la vez se renovaban y se multiplicaban rizomáticamente. Entonces, eso era el motor y Ujú. hasta ahora lo es, ¿no? Claro. Como hacer del obstáculo un impulso, Como en ese tiempo que un hemos motor. venido. Y ese era un tiempo Sí, muy complicado, claro. ¿no? Como momento histórico de los jóvenes y del país en su conjunto, ¿no? Ujú. Un momento en el que había mucha incertidumbre Ujú. y a la vez había una necesidad de dar respuestas, respuestas frente a una historia Ujú. que venía siendo, desde nuestro punto de vista, una historia muy disfuncional, Ujú. que había llevado a una situación de injusticia, de exclusión, de miopía frente a la riqueza de la diversidad. Ujú. Ya en ese momento pensábamos de esa manera. Ujú. Y entonces el teatro se convirtió en esa forma de realizar todo ese viaje, toda esa
cruce, ¿no? Porque no era solamente recorrer, ¿no? Sino era constantemente inventar. ¿Por qué nosotros no nos sentíamos atraídos por las opciones que en ese momento estaban vigentes, ¿no? En el Perú, en Lima, en el 82, había la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y había la Escuela Nacional, ¿no? Entonces, no nos atraían porque no respondían a nuestras necesidades. Y entonces había también otra opción que ya existía en la atmósfera de la cultura en Latinoamérica, en Europa, que era la opción disidente, autodidacta, que construía una nueva manera de, digamos, proponer, ¿no? Porque no era algo acabado, era una propuesta, ¿no? ¿Cómo yo puedo proponer una manera de hacer, pero a partir de estos valores? ¿Cómo puedo ligar los valores y al mismo tiempo la práctica? Que era una de las cosas que nosotros habíamos visto, digamos, si se puede llamar como un diagnóstico, ¿no? Que había una especie de esquizofrenia, como siempre se ha dicho, en un país oficial y un país real, ¿no? Entonces, ¿qué camino nos podía permitir sanar eso, ¿no? Por lo menos en tu espacio de realización. Que ya es bastante. Que ya es bastante, ¿no? En tu zona de trabajo. Claro, cómo romper con esos patrones también y con lo que, o sea, cómo te has criado, las cosas que te han enseñado inconscientemente y que has asimilado y eso, o sea, todas esas cuestiones también las vas trabajando en estos procesos, ¿no? Claro, claro, son muchas dimensiones, porque Exacto. tú implicas tu vida, ¿no? No es como que yo voy a estudiar esto y a la vez tengo como alguien que termina su horario de trabajo y luego se va a hacer otro tipo de actividades sociales, Claro. qué sé yo. En el caso del arte, del teatro, en nuestra opción es una opción de vida que compromete todo, transversalmente, ¿no? Y permanentemente. Sí. Entonces, en ese camino, en ese proceso, nosotros encontramos estos dos polos, ¿no? Por eso el teatro nació como taller de teatro e investigación, ¿no? Ese es el nombre con el que hasta ahora estamos inscritos como persona jurídica en los registros públicos, ¿no? Sí, okay. Entonces, taller e investigación. Claro. Entonces, taller referido a la práctica, a la artesanía, al sentirnos trabajadores de la cultura, artesanos que tienen que diariamente elaborar, inventar, aprender, transmitir, intercambiar, experimentar, relacionarse con un entorno, con otras personas. Claro. El espacio del trabajo, pero del trabajo visto como también una construcción constante de preguntas. Sí, sí, justo me has hecho como recordar también a mí por qué fue que decidí entrar al grupo, ¿no? Y claro, yo estoy, o sea, yo nazco en una época en la que era lo más común y lo que debías hacer entrar a la universidad luego de terminar el colegio, ¿no? Entonces, mi decisión por el teatro también fue muy intuitiva y también porque durante mi adolescencia como que no me quedaban resueltas ciertas cuestiones de mi vida familiar o lo que veía, ¿no? Entonces, por alguna razón como que en ese momento me empujó, que no la puedo describir así explícitamente, decidí eso, ¿no? A ver qué tal,
pero me di cuenta en el camino que lo que buscaba no solamente era hacer obras de teatro, sino a dónde me llevaba eso, y el cruce justo con María Luisa al ver esta opción que era mucho más como global, o sea, que abarcaba muchos aspectos, y este de la artesanía, ¿no? Era algo que no veía en donde me formé, ¿no? Entonces, como me parece como bastante simbólico que tú hayas mencionado esto de tu formación autodidacta, y es no estar conforme, pues, ¿no? con lo que ves en el mercado o con las opciones que hay. Y como dices, también a mí me gusta mucho de Maguey que no es que llegas y te dan o sea, no está todo ya listo, ¿no? Sino que mucho depende Hay que hacerlo día a día. Exacto, de tu propia autonomía y de lo que traes y de lo que estás dispuesto a ofrecer, ¿no? Sin eso no hay grupo. Exacto, Entonces, exacto. sí. Y mira, lo que tú mencionas me parece muy interesante porque ¿cómo te conectas tú? Te conectas a través de un espectáculo en primer lugar, Sí, de ¿no? Micaela. Claro, María Luisa es tu maestra en otro contexto de formación, ¿no? Y a raíz de eso tú te sientes atraída a venir a Maguey a ver Micaela, ¿no? Y Micaela, bueno, te genera, como tú me has contado, un impacto personal. Y entonces ahí está el otro polo, ¿no? Está la artesanía del taller, lo que te comentaba, y está la investigación, Sí. ¿no? ¿Cómo el polo de la investigación, que es una actitud, digamos, de rigor, de disciplina intelectual, de disciplina profesional, ¿no? Para que lo que vas haciendo también vaya construyendo una memoria, una metodología, una sistematización de experiencias, Y ¿no? de eso, ¿no? De las experiencias, de estar también alertas al contacto que ustedes estaban teniendo en esa época con estas mujeres en comas. Exacto. ¿No? O sea, sin eso Exacto, también no porque hubiera sido cuando lo mismo la nosotros obra. hacemos la función, hacemos después un foro, y en el foro contamos la genealogía de la obra, como hacemos usualmente, Claro. ¿no? Entonces, en ese momento, me parece significativo que tú identificas, por un lado, el espectáculo como tal, que te impresiona particularmente como obra artística, pero a la vez las conexiones que tiene ese espectáculo en sus orígenes, en su proceso, con el aspecto social, Claro. con el trabajo pedagógico y comunitario de Maguey, que está asociado al mismo tiempo, porque los proyectos nuestros están todos imbricados, ¿no? Sí. Lo pedagógico, lo comunitario, lo artístico propiamente, que es lo que cohesiona todo, digamos, no son líneas de acción independientes, ¿no? Claro. Sino que son una manera integral de entender el teatro, más allá de solamente la producción de espectáculos para que se presenten en una temporada, digamos, ¿no? Sino que además de ese aspecto, que es muy importante, hay otros que tienen la misma jerarquía y que hacen parte de esta mirada, de esta cultura del teatro, y que tiene que ver con el teatro de grupo, como nosotros lo entendemos. Digamos, el teatro de grupo no es solamente un modelo estándar, ¿no? Pero sí tiene algunos elementos característicos dentro de su gran diversidad. Y uno de esos elementos es su conexión, digamos, contestataria, crítica, con el entorno, ¿no? Y su compromiso con justamente ese público, esas espectadoras y espectadores que no están dentro de los circuitos hegemónicos. Entonces, eso naturalmente hace que también nuestro trabajo tenga que resolver problemas técnicos, por ejemplo, cuando vamos a un espacio que no es una sala convencional, que te protege, que tiene un sistema de iluminación, que te protege también porque el público ya está dispuesto a seguir un espacio con determinado, atención, ¿no? claro. Sino que ese público tú lo tienes que
que hechizar, Sí, tienes que crear un convenio con él, ¿no? Y es un acuerdo mutuo. exacto. Y luego eso no se hace conversando, No, ¿no? pues. Eso se hace con recursos artísticos que son eficaces y que para ser eficaces requieren un tipo de entrenamiento, un tipo de formación, ¿no? Y entonces hay toda una correlación, ¿no? Entre lo pedagógico, el tratamiento del trabajo artístico en espacios no convencionales, la investigación sociocultural, porque vamos a un público donde hay diversidad de culturas, Exacto. migrantes, etcétera, en Lima. Cuando salimos de Lima, nos conectamos con otras culturas propias de nuestro país, pero que tienen su propia mirada, sus propios saberes, ¿no? Que nos problematizan también a nosotros. Claro, ¿Mm? claro, sí. Y solo para cerrar una idea, o sea, todos estos otros proyectos que dices que tienen la misma jerarquía y que estoy de acuerdo, como que es cierto, pues porque te ayudan, por ejemplo, los talleres que dictamos para niñas y niños, te ayudan a sensibilizarte con lados personales o con el otro, con la otra, de una manera distinta, ¿no? Mucho más como no sé si armónica, es como el trabajar con niños y niñas es una de las cosas más maravillosas que pueden pasar para crecer, yo creo, como ser humano y para abrirte como persona, ¿no? Entonces, justamente la vulnerabilidad, ¿no? que buscamos en nuestros espectáculos, yo creo que también provienen de ese contacto, ¿no? Y bueno, así con otros proyectos. Claro, claro, pero ahí es importante el trabajo justamente de grupo, ¿no? Ujú, De equipo, ujú, porque, por ejemplo, cuando trabajamos con niños y niñas, eh, tú ves que necesitas recursos profesionales también. para poder ser eficaz, ¿no? O sea, no basta el entusiasmo, no basta el corazón, ¿no? Tienes que manejar herramientas conceptuales, categorías de trabajo, Sí, eh, inventar a veces soluciones, sí, pero basadas en determinados principios sí, pedagógicos, artísticos, sí. ¿no? Antropológicos. Entonces eso también nos pone en contacto con esta eh, pluralidad que es el teatro, ¿no? Es Ujú, como yo digo, yo dejé la universidad, ¿no? Cuando pasé a Maguey como opción, ujú, ¿no? Y entré a esta pluriversidad, ujú, ¿no? Que es el teatro. ujú, Y lo tomé así, literalmente, porque también, como tú sabes, nosotros reflexionamos siempre y ujú, llevamos eso a la práctica ujú. desde lo ecológico, ¿no? Sí, O sea, la ecología como un sistema complejo, mágico y preciso de circulación ujú, de energía en todos sus niveles de existencia, ¿no? ujú, De energía física, biológica, energía psíquica, energía social, ¿no? Y como circulación de memoria, ujú. circulación de ideas, de conflictos, También, ¿no? Entonces claro. la ecología como ese sistema que tiene una característica fundamental que es la interinfluencia. O sea, lo Exacto. que tú haces pequeño, mediano o grande, tiene un resultado, así tú no seas del todo consciente en ese momento, Ujú, en otro punto, en otra persona o un grupo de personas, ¿no? ujú. Hay una interinfluencia constante, que sucede también en el hecho teatral, ¿no? Sí, Como trabajamos sí, nosotros. por eso hasta el más mínimo detallito, sí. Exacto, y también eso tiene que ver con la rigurosidad del entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Porque a Sí, veces, digamos, alguien que mira de fuera ve como islas, ¿no? O sea, el entrenamiento es una cosa, la la puesta en voz es escena es otra otra. cosa, la temporada es otra Claro, cosa, y así, ¿no? claro. Y claro, son instancias que tienen su propia, digamos, particularidad, ¿no? Sus características, sus necesidades, pero Ujú, están recorridas ujú, por principios comunes, ¿no? ujú, Por ejemplo, ese principio de la interdependencia tiene que ver con la escucha, ujú. ¿no? Y ese es un principio fundamental de cualquier actriz o actor o directora o director de teatro, ¿no? Escuchar,
Sí. leer lo que está pasando directamente o entre líneas. No ensimismarse, ¿no? No No ensimismarse. ser una isla. Y eso te lleva a la valoración de lo sutil, de tener una mirada atenta, perspicaz, sensible, que va más allá de tus patrones, ¿no? Personales de pensamiento, de hábitos, ¿no? Entonces, como que uno siempre se está transformando. Claro. Entonces, lo que pide afuera, uno dice, ¿no? El teatro promueve la transformación, la memoria, la reflexión. Pero si eso no sucede en tu núcleo, en tu persona y en tu grupo, ¿cómo vas a promover la transformación afuera hacia adentro? No hay una dinámica de aprendizaje, de transformación, De nutrición de entre problematización, ¿no? Porque Sí. nada es como una fórmula, ¿no? Entonces, a veces a nosotros, tú sabes, a ti también en entrevistas o en los foros que hacemos te dicen, ¿cuál es tu método, no? ¿Tú qué les contestas, no? Porque Hay que hacer nomás. claro, que el método es hacer bajo ciertos principios. Sí. Y claro, no es que no existan fundamentos, pero Claro. los fundamentos muchas veces son conceptos, ¿no? Claro, que se van reformulando, se van Exacto. rearticulando. Pero Sí. si esos conceptos no tienen un traslado a la práctica específica, se quedan ahí, Exacto. como algo declarativo, ¿no? Y por otro lado me hace pensar que en los espacios, digamos, académicos, tienen una deuda, ¿no? Con cómo es que en este país se produce el conocimiento, Sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. ¿Qué opinas de eso? Sí, lo que pasa es que siento que hay una demanda para las personas que ingresan a la academia, ¿no? Ciertas cosas que hay que cumplir, ¿no? Sí o sí, pero se olvidan de que somos humanos y de que, por ejemplo, cada uno desde sus propias historias, ¿no? Por ejemplo, lo que una vez decía María Luisa, el conocimiento que cada uno trae ya como persona, ¿no? También eso influye en lo que yo voy a luego investigar y todo esto. Entonces, a veces como que, como dices, ¿no? Está un poco rígido lo que hay que aprender y cómo tiene que ser. Y hay unos, por ejemplo, al momento de hacer una tesis, que cuando no me voy a ir por otros lados que no sean lo artístico, pues, ¿no? Pero por ejemplo, en el arte es como los caminos de la investigación son muchos. Y no se van no los vas a poder traducir en palabras, se va a quedar muy corto. Claro, o solo sea, conceptos. solo conceptos y en el texto se va a quedar muy, muy corto. Puede ser muy interesante, pero nunca va a trascender como realmente una experiencia como es la artística, ¿no? Entonces, sin desvalorar toda la investigación Claro, claro. que existe, ¿no? Entonces siento que por lo menos aquí en el Perú, como que todavía falta romper con la forma establecida de lo que es una investigación académica en lo artístico. Es otra cosa, ¿no? Y puede tomar mucho más tiempo y es complejo y va a demandar mucho más esfuerzo, ¿no? Creo que una de las... O sea, uno de los referentes que más me sorprendió en su momento fue cuando conocía el teatro No de Japón, ese mundo de las máscaras o toda esa cultura teatral, ¿no? Asiática. Me atrajo mucho porque había una artesanía, de nuevo volviendo a eso, muy como enigmática, ¿no? Como que recuerdo incluso cuando vi por primera vez un espectáculo, ¿no? En video, obviamente, de No, como
estar así como en un sueño y de repente quedarme dormida, pero volver y como que no entendía, pero me atraía y era muy mágico, ¿no? Te hechizaba, como dices. Y luego cuando conocí toda, o sea, ¿no? Un aspecto es el teatro no con los actores, con el uso de la máscara, pero también el del manejo de los elementos, el manejo del bunraku, ¿no? De este títere grande, como que entre varias personas, me rompió el cerebro de una manera muy bonita, ¿no? Como un caleidoscopio así. Entonces, al ver este contacto aquí con esas raíces, fue alucinante, ¿no? Y por otro lado, sí, a mí el trabajo con el objeto y el trabajo o sea, de hacer, de involucrarte en el proceso creativo desde manipulación y desde descoser, como el texto que tengo. Es para mí muy importante, ¿no? Creo que también, o sea, justo hace un ratito comentabas de la importancia que le damos también a nuestra familia, ¿no? Entonces, una influencia también son las mujeres de mi familia para mí, ¿no? Muy, muy fuertes, pero desde la delicadeza, ¿no? Entonces, creo que esa artesanía que se traduce en el espacio y en tus acciones y en qué hay contigo, como que me motiva mucho, ¿no? En las creaciones. Para empezar eso. ¿Y cómo es tu texto? Hazme acordar un pedacito. Es que ese texto es para mí muy significativo, esa parte. Es cortar, descoser, dibujar, niña, hierbabuena, muchachos, retazos, retamas, cortar, descoser, hilos, detalles. Sí. Bueno, eso es un texto que parece una metáfora del teatro en general, ¿no? Sí. Que también es cortar, descoser, Sí. hilvanar, Sí. volver a coser. Y tiene no solamente el lado físico, sino el aroma, el espíritu, Sí. como la hierbabuena. Sí. Y tiene esos niveles, ¿no? de existencia en lo muy concreto, como un trampolín para llegar a lo inmaterial, a lo espiritual, a lo energético, ¿no? Y justamente eso, cuando nosotros nos hemos acercado al no, bueno, particularmente siempre he tenido una atracción por la cultura del Oriente, por mi familia misma. Mi familia también es de muchas ascendencias, ¿no? De hecho, tenía un tío, hermano de mi mamá, al que le decían el chino, ¿no? Por sus rasgos. Él era de Tarma, igual que yo, pero igual que mi abuelo, de parte de mamá, ¿no? Y mi abuelo también, así como yo, era un poquito achinado. Entonces siempre nos preguntábamos, ¿no? ¿Dónde habrá algún punto de conexión? Porque allá en Tarma también había una cierta inmigración japonesa, ¿no? Y china también. Entonces había como un misterio por allí, ¿no? Que no ha sido del todo resuelto, pero ha quedado como una capa permanente de interrogación, ¿no? Pero lo más interesante, que es un aspecto tan puntual, es esta atención que teníamos sobre la diversidad de nuestra ascendencia. Porque en la casa siempre se hablaba de eso, ¿no? De los abuelos del lado español, digamos, los bisabuelos, ¿no? Por parte de mi padre, vascos, ¿no? Pero al mismo tiempo mi abuela, María, que había nacido en Calca, con la que yo he vivido mucho tiempo, y que era quechua hablante, una mujer cusqueña, pero que por cosas de la vida y su matrimonio vivía en Tarma, ¿no? Entonces estaba Tarma, pero al mismo tiempo estaba la selva, porque por parte de mi abuelo había tenido anteriormente otro matrimonio y
estaba más en la zona de Chanchamayo, donde tuvo los hijos, una parte, ¿no? Luego tuvo la otra esposa y los otros hijos, ¿no? En Tarma. Entonces, había pues esa conversación, era constante, ¿no? Y eran como interrogantes de niño, porque yo escuchaba las conversaciones, a veces preguntaba curiosamente, y mi abuelo, que era a la vez una persona entregada a la cultura, ¿no? Él era en Tarma director de teatro. Entonces él dirigía veladas y yo tengo programas que son de Ñacatita, del Sargento Canuto, pero es muy interesante porque las veladas se concebían como una jornada cultural en un cine, en donde había digamos, abría con la primera parte del Sargento Canuto, ¿no? Pero luego se hacía un intermedio y se cantaban mulisas, o recitaba, ¿no? La señorita tal o el joven tal va a recitar, qué sé yo, ¿no? O entraban y bailaban una cuadrilla. Como una varieté. Exacto. Y luego continuaba la obra, ¿no? Entonces había un espacio como visionario, ¿no? De lo escénico, digamos, ¿no? Entonces sucedía un acontecimiento cultural. Es interesante, ¿no? Sí. Entonces todos tenían oportunidad de participar, las recitadoras, los que cantaban, los que tocaban música, los poetas. No, porque eso era de mi abuelo. Ah, pero los niñitos. Bueno, mi mamá. Ah, ok. Mis tías, de quien yo escuchaba justamente luego ya en el tiempo sus recuerdos, ¿no? Qué bonito. Entonces, bueno, pero ahí había, ¿de dónde son? Mi papá nacido en Andahuaylas, su papá nacido en Abancay, su madre nacida en Cusco también, y así pues una diversidad, ¿no? Y además por mi niñez había viajado mucho siempre, porque mi padre viajaba por su trabajo y la familia con él. Entonces he vivido en la selva, en Tarapoto, en Yurimaguas, he vivido en Piura, en Huaraz, en Tacna, ¿no? En Cusco. ¿Y con la gente de esos lugares te relacionabas? Justamente, me relacionaba apasionadamente, ¿no? Imaginaba. A pesar que era un niño, yo sentía pasión porque para mí era mágico, ¿no? Cuando veía a un personaje en los carnavales o en las danzas, o cómo se preparaban los músicos, ¿no? Entonces, mi familia era muy receptiva a ese entorno cultural. Entonces siempre se hacían amigos o los invitaban a ser parte de la mayordomía para que colaboren en algo. Y eso nos permitía tener también acceso a los entretelones, ¿no? El día anterior que se preparaba algo, que se llevaban las fuentes o se preparaba algún aspecto de la fiesta, estábamos ahí involucrados. Mi madre, y bueno, los niños detrás, ¿no? Que es muy distinto ir a hacer turismo que vivir realmente la preparación. Entonces eso era muy impresionante. Justamente, regresando un poco a un punto previo, así muy específicamente, cuando yo pienso cómo hacer teatro, yo pienso que en ese momento yo siento que esas fuentes son parte del teatro. Sí. ¿No? Sí. Entonces, como yo ya había leído Artaud, por ejemplo, ¿no? Justo yo quería hablarte de Artaud. Ahora me hablas. Entonces yo había leído Artaud y Artaud pues habla del rito de la ceremonia, y él había estado en México, entonces yo hacía mis paralelos, pero eso también hay en el Perú, ¿no? Y bueno, entonces todo ese proceso nos ha ido llevando a nosotros a tener esa visión transcultural de valoración del hecho escénico más allá de la visión convencional, ¿no? Occidental, digamos, ¿no? Y en ese camino aparece el no, ¿no? Aparece gracias a Mario Delgado, que, como siempre, un hombre que, ¿no?, generaba puentes, ¿no? Él trae a Fumiyoshi con Pilar Núñez, ¿no? Pilar Núñez se encarga de esa gestión en ese momento con Mario y lo trae, ¿no? También está de por medio Carlos Cueva, que anteriormente estuvo en Japón con Fumiyoshi, ¿no? Entonces había un contacto allí y generosamente ellos cuando lo traen lo ponen en contacto con algunos grupos cercanos, ¿no?
que trabajamos también en una línea de investigación, de laboratorio, qué sé yo. Y nos reunimos y tenemos la oportunidad de hacer contacto con el maestro Fumiyoshi Asai. Y luego ese contacto prosigue, porque nosotros particularmente, por la naturaleza de nuestro trabajo, encontramos mucha resonancia. Encontramos que es como una expresión de algo que nosotros también venimos trabajando, pero pues en unos niveles de excelencia impresionantes, ¿no? Entonces nos sentimos atraídos a profundizar lo que ya veníamos explorando a través de este contacto, ¿no? Y bueno, cuando él ya se va, ¿no?, del país, nos quedamos comprometidos, por un lado con él en lo personal, nos deja como herencia su máscara, ¿no? Y en general, ya como maguey, en esta tarea de profundizar esos estudios y explorar cómo se destilan en nuestro trabajo escénico. Entonces, nunca se han traducido de manera evidente, porque lo que nos interesa son los principios, ¿no? Pero hay una excepción en la que tú estás presente, ¿no? En Hiroshima. Exacto, que es el trabajo de Hiroshima, El Camino de la Oruga, que es nuestro último montaje, en donde sí ponemos, no literalmente la danza, una de las danzas que hemos aprendido con él, porque la hemos también reprocesado, ¿no? Hemos introducido algunos otros elementos, pero sí citamos la danza, ¿no?, a través del trabajo de María Luisa. Claro. Y tú también te involucras allí de otra manera, ¿no? Sí. Entonces allí hay esa llegada, ¿no?, de la investigación al trabajo ya concreto de la escena, ¿no? Y ahí sí se puede ver un poco la estética del no velada, ¿no? Nunca directa, porque nosotros no somos actores, tendríamos que volver a nacer Claro. del no, ¿no? Imposible. Pero es un homenaje que hacemos nosotros a esa fuente cultural y al maestro, ¿no? Bueno, en esta última etapa tan extraña, tan difícil de la pandemia, tú sabes cómo nos hemos sentido, ¿no?, al inicio, con todo el trabajo que de pronto se paraliza, se produce una situación que niega aparentemente todo lo que corresponde a la naturaleza de nuestro trabajo, ¿no?, que es un trabajo presencial en el que nos reunimos diariamente, cumplimos nuestras rutinas de entrenamiento y luego todos los trabajos que hacemos de sol a sol para llevar adelante los proyectos, ¿no? Y cada uno recluido en su casa, en fin, ¿no? Fue como una cosa muy traumática al comienzo, ¿no? Porque además nos agarró con el añadido que estábamos a una semana de llevar adelante el trama interescénico, que ya era la 6ª edición, ¿no?, de esta red que hemos impulsado, ¿no? Y iba a ser un evento de no solamente de San Miguel, como había sido en los 5 iniciales años, sino que ya habíamos extendido el territorio a Magdalena, las coordinaciones con el municipio, 650 personas. Una tarea titánica. Y mucha efervescencia, mucho entusiasmo, muralizaciones, todo lo que venía, ¿no? Y de pronto, ¡pac!, todo se queda como pasmado, ¿no? Pero ahí yo creo que fue clave el no parar, ¿no? El seguir nuestro entrenamiento, nuestro laboratorio, desde lo virtual. Yo me acuerdo que al comienzo no sabía qué hacer, ¿no?, con el Zoom, era como un lenguaje nuevo, ¿no? Era todo muy difícil. Era complicadísimo, pero encontrarnos era terapéutico, sobre todo en esa primera etapa, ¿no? Como, aunque sea... Era terapéutico y era, digamos,
una manera de proseguir el trabajo y de intuir, digamos, cómo transformar ese gran conflicto, una vez más, un conflicto, en posibilidades, ¿no? Y yo me acuerdo que al comienzo el hecho mismo de estar frente a la cámara todo el tiempo para vernos ya era agotador, ¿no? No, es que era una cosa que no la puedo explicar, ¿no? O sea, era muy difícil. ¿Cómo vas a...? O sea, yo tenía la suerte de estar ahí con Piero, pero me imaginaba a cada uno en su casa trabajando frente a la pantalla y era como, daba ganas de tocarlo, de como atravesar la pantalla, ¿no? Claro, porque ya tenemos entrar. como unos reflejos intrínsecos, ¿no? Sí. De contacto, Sí. de olor, Sí. de temperaturas de los cuerpos, ¿no? Que se vinculan, de miradas, ¿no? De vínculos. Y claro, todo eso parecía suprimido, ¿no? Claro. De un momento a otro. Pero lo logramos. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tú transformaste tu espacio, ¿no? La primera vez. Que el cordel. Claro, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo hacer con un espacio tan pequeño, aparentemente, y qué provecho sacar a esas posibilidades, ¿no? Trabajar desde las cortinas, el techo pequeño, ¿no? Como sí, nuevas, o sea, las restricciones, pero como una oportunidad de, sí, o sea, de superar esa etapa y crear otras. Claro. Porque acá el espacio es enorme, pues, ¿no? Y es vacío, entonces estamos acostumbrados. Claro, claro. Además que nosotros estamos acá y salimos periódicamente a la calle, en el parque, entonces hay una sensación de trabajo siempre muy de proyección de la energía, ¿no? Sí. Y de intercambio, porque tú proyectas la energía y hay alguien que te ve y te devuelve energía, ¿no? El público, los niños o un vecino si estamos en la comunidad, o el público que viene acá, etcétera, ¿no? O tus compañeros mismos, ¿no? Y eso creo que lo hemos ido redescubriendo a través de lo virtual relativamente, ¿no? Sí, relativamente. Bueno, lo virtual es una imagen, ¿no? En acción. Sí. Pero a mí me pareció interesante cuando en algún momento en nuestra muestra de materiales personales que estábamos creando en el laboratorio virtual de grupo, algunos de nosotros nos sentimos tocados sensorialmente y emocionalmente, ¿no? Como que nos emocionamos. Al comienzo era como, esto es imposible emocionarse, porque estás con una pantalla, es la tecnología, ¿no? Pero después yo pensé, pero yo cuando voy al cine me emociono, Claro. ¿no? Y siempre me pasa a mí, porque me emociono, no quiero emocionarme, pero me emociono, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Hay justamente esa magia de algo que trasciende, ¿no? En el caso de nuestro trabajo, no era por los mecanismos del cine, que son toda una complejidad de lenguajes que producen esa magia, ¿no? De tomarte emocionalmente, además de lo que vas hilvanando intelectualmente, ¿no? Era, creo, los principios del trabajo con el cuerpo. O sea, el cuerpo se convirtió en lo único que no se podía alienar, digamos, ¿no? O sea, tú podías estar encerrado, podías estar distanciado por la pantalla, pero tu cuerpo estaba ahí, ¿no? Con su peso, con su estructura, con su mundo interno. Y yo creo que cuando nosotros eso lo volvimos a resignificar, ¿no? A identificar, como pasando esta primera etapa, ¿no? Algo pasó, algo sucedió, que nunca será equivalente, por muy lejos, ¿no? Nunca será equivalente a el trabajo directo y presencial vivo, ¿no? Claro. Pero creo que logramos descubrir una fortaleza dentro de la crisis, y esa fortaleza tiene que ver con esa coherencia de la actriz, actor, creador,
y artesano Ujú, de la acción. ujú. De Sí, de la acción que no es solamente forma, sino que involucra un movimiento interno profundo, ¿no? claro. Inconsciente, Sí, sensorial, sí. eh, personal y también transpersonal. Yo Ujú, creo que cuando eso ujú, se volvió a reactivar, ujú. de alguna manera, que yo no sé definirla, eh, algo cambió. No sé cómo lo viste tú. ¿Te refieres todavía en la Sí, a la parte virtualidad? virtual. Sí, yo creo que comenzamos también a jugar con con el propio lenguaje, este lenguaje nuevo, ¿no? O sea, no, o sea, creo que rozaba lo audiovisual y también como tú dices, ¿no? El cuerpo no nos lo quita nadie, ¿no? O sea, la libertad que se encuentra desde ahí, ¿no? Cuando ya superas esas crisis, como que personalmente a mí me ayudó mucho como sostenerme de esos momentos en nuestros ensayos, de también los comentarios de mis compañeras, de mis compañeros, como que eh, te hacía, no sé, crecer de otra manera, ¿no? Entonces ya cuando hemos vuelto acá, ¿no? A la presencialidad, después de todos estos meses recluidos, como que es todo ese contacto más íntimo, ¿no? Como que yo siento que se ha eh, superpotenciado muchísimo, ¿no? Entonces creo que ese ingrediente no se va a perder, ¿no? Es como que siento que hubiéramos desarrollado nuestra, no sé, nuestra presencia, nuestra este, energía, ¿no? Como primero en una olla así, como que se Una olla de cocine, presión. claro, y la hemos destapado y guau, ya estamos listos para todo, ¿no? Entonces yo creo que en adelante, ¿no? O sea, no va a haber, bueno, no sé, pues no sé si nuevamente como que, espero que no se produzca una pandemia nuevamente como la hemos vivido. O sea, se supone que con lo de las vacunas y todo ese tema ya estamos más tranquilos, pero Mm. en caso de que suceda, yo creo que no sé, yo no estaría dispuesta a como perder, no sé, tal vez ir a hacer las funciones en la calle. Se encuentran pues maneras, ¿no? Como lo hemos venido haciendo. Entonces, hay recursos nuevos, claro, como la virtualidad, pero yo siento que nuestro lenguaje como que funciona de otra manera en el contacto con el público, ¿no? Claro, Entonces, claro. no, Eso es irreemplazable. sí, Eso es irreemplazable. Yo creo que igual ha sido un aprendizaje ha y lo sido un sigue siendo, aprendizaje. no solamente desde el punto de vista de cómo hacer teatro, sino también desde el punto de vista grupal y Ujú. personal, ¿no? Cada Sí, uno ha tenido su proceso, sus crisis y su reelaboración de esa etapa. Y como siempre, toda esa eh, experiencia de vida llega al teatro y claro, al espacio, sí, directa o sí, indirectamente, ¿no? sí. También creo que algo importante ha sido el territorio. Mm, Cuando hemos venido acá nuevamente, ya ujú, me refiero a trabajar propiamente, ujú. eh, la casa, ¿no? Sí, Eh, otra sensación, cómo como es se eso, ¿no? extraña La un montón. materialidad de la casa, como también creo que tiene un aspecto muy concreto, Ujú, porque también implica un trabajo, ujú, ¿no? De mantenimiento, responsabilidades, etcétera. ujú. Pero al mismo tiempo es algo con una carga simbólica interesante, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, es simbólico y es como donde te reconoces como artista, como comunidad maguey,
¿no? No es solamente venir a ensayar, ¿no? Implica mucho más, implica horas de convivencia, horas de caminar por el espacio y estar cansado, pero venir. Implica pelearte con los vecinos por la bulla, como es convivir, pues, ¿no? Es Exacto. realmente, es distinto a ir a una empresa, ¿no? Y cuidado, ¿no? O sea, uno aprende a tener ese cuidado por tu casa de teatro y a, no sé, a tomar esas responsabilidades, asumir esas responsabilidades, ¿no? Como parte de, y con todo el cariño del mundo, ¿no? Entonces, como dejar eso bastantes meses era muy duro, ¿no? Ya cuando Es que se ha hemos hecho vuelto, parte sí, de tu mundo interno, ¿no? claro, Físico e interior, claro. consciente e inconscientemente, ¿no? Claro, sí, y ahora me gusta, o sea, ahora que hemos vuelto, como que te he traído ideas para, Sí, sí, para sí. Y cambiar. además la proyección de nuestra casa como lo hacemos usualmente, pero ahora Ujú. con mayor fuerza Sí, hacia los espacios conexos, ¿no? sí, De trabajar en el parque sí, y la receptividad de la vecindad que ahora está mucho más es empática que distinto. antes, es Sí, algo que ha cambiado, ¿no? sí, eso Y está eso muy bueno. propone nuevas posibilidades hacia el futuro. Sí, sí, eso está Entonces, bueno eso. exactamente, con mucho cariño. Con mucho Con cariño, mucho Willy. cariño. Gracias, Gracias. Grapa.